Mamá, tú siempre causas problemas cuando viajamos. Reclamas de todo, no puedes seguir el ritmo y arruinas el ambiente familiar. Es mejor que te quedes en casa descansando. Larisa ni siquiera me miró a los ojos cuando me dijo esto mientras empacaba sus maletas para el crucero europeo que yo estaba pagando con mi pensión. 73 años de vida, 48 años criando a Larisa como madre soltera, trabajando doble turno para darle todo lo que necesitaba, y esta era mi recompensa. Verla partir con su esposo Rodrigo y mi nieta Alicia hacia las costas mediterráneas, dejándome sola el día de mi cumpleaños. Pero lo que ellos no sabían era que tenía un as bajo la manga. Algo que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Lucía Torres, y esta es la historia de cómo mi propia familia me traicionó, y cómo les enseñé que conmigo no se juega. Todo comenzó 3 semanas antes de mi cumpleaños 73, cuando Larisa llegó a casa con esa sonrisa falsa que siempre pone cuando quiere algo. Rodrigo venía detrás de ella, cargando folletos de cruceros y con esa mirada calculadora que me daba escalofríos. Alicia, mi nieta de 22 años, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus uñas largas repiqueteaban contra la pantalla mientras escribía mensajes, completamente ajena a mi presencia. Abuela, encontramos la oportunidad perfecta para unas vacaciones familiares, me dijo Larisa sentándose en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. Un crucero por el Mediterráneo, 15 días visitando Italia, Francia, España. Será increíble. Mi corazón se llenó de emoción. Hacía años que no viajábamos juntos, y la idea de pasar tiempo de calidad con mi familia me emocionaba. Suena maravilloso, hija. Cuando partimos, pregunté con una sonrisa genuina. La sonrisa de Larisa se desvaneció un poco. Rodrigo carraspeó incómodo y Alicia finalmente levantó la vista de su teléfono, pero solo para rodar los ojos. Bueno, mamá, en realidad nosotros vamos. Tú te quedas aquí cuidando la casa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No entiendo, hija. Dijiste vacaciones familiares. Mi voz tembló ligeramente, pero traté de mantener la compostura. Sí, familiares para nosotros tres, intervino Rodrigo con esa voz condescendiente que tanto detestaba. Lucía, tú ya sabes cómo eres en los viajes. Te quejas del calor, del frío, de la comida, de las caminatas. Siempre hay algo que no te gusta. Además, abuela, tú no tienes la energía para ese tipo de aventuras, añadió Alicia sin levantar la vista del teléfono otra vez. Es mejor que te quedes aquí relajándote. Pero yo sabía la verdad. No era por mi supuesta energía o mis quejas. Era porque querían disfrutar mi dinero sin tener que cargar conmigo. Mi pensión de viuda había sido generosa gracias a los años que trabajé como enfermera en el hospital público, y ellos lo sabían muy bien. Pero es mi dinero el que va a pagar este crucero, dije con la voz más firme que pude encontrar. Por eso mismo, mamá, respondió Larisa con esa sonrisa falsa otra vez. Considéralo nuestro regalo de cumpleaños anticipado. Tú nos das estas vacaciones, y nosotros volvemos renovados y felices para pasar más tiempo contigo. Renovados y felices. Como si mi presencia fuera algo tóxico de lo que necesitaran recuperarse. Como si los 73 años que llevaba en este mundo, 48 de ellos dedicados completamente a esta familia, no valieran nada. Mira, Lucía, dijo Rodrigo sacando una calculadora de su bolsillo, ya hicimos todos los cálculos. Son 12.000 euros en total. Tu pensión de este mes y el próximo lo cubren perfectamente. Hasta te sobra un poco para tus gastos personales. 12.000 euros. Casi todo mi dinero de 2 meses. Dinero que había planeado usar para arreglar el techo que goteaba, para cambiar la calefacción que ya no funcionaba bien, para los medicamentos que cada vez estaban más caros. Pero ahí estaban ellos, con sus planes perfectos y sus sonrisas de circunstancia. Y piénsalo bien, mamá, continuó Larisa acercándose a mí con esa falsa ternura, tú siempre dices que necesitas paz y tranquilidad. 15 días para ti sola, sin ruidos, sin discusiones, sin tener que cocinar para nadie más que para ti. Será como unas vacaciones en tu propia casa. Vacaciones. En mi propia casa. Sola. El día de mi cumpleaños 73. Pero hija, yo también quiero conocer esos lugares. Nunca he estado en Italia, y siempre soñé con ver la Torre de Pisa, el Coliseo romano, murmuré, sintiendo como se me quebró la voz. Ay, mamá, por favor, suspiró Larisa con exasperación. Tú no puedes caminar tanto. Imagínate subiendo las escaleras del Coliseo con tu artritis. O caminando por las calles empedradas de Roma con tus problemas de rodilla. Sería un sufrimiento para todos.
Exacto, secundó Rodrigo. Y además, ya sabes cómo te pones con el calor mediterráneo. Te marearías en el barco, te quejarías de la comida, nos arruinarías todas las fotos con tu cara de sufrimiento. Alicia soltó una risita cruel. Abuela, tú no entiendes que estos viajes son para gente joven. Bueno, para gente de nuestra edad al menos. Tú ya tuviste tu época de viajar. Mi época de viajar. Cuando había tenido mi época de viajar, si toda mi vida la había dedicado a trabajar para mantener a esta familia. Cuando Larisa era pequeña, cada peso que ganaba se iba en su comida, su ropa, su educación. Cuando se casó con Rodrigo, les di el dinero para la boda, para su luna de miel, para el depósito de su primer apartamento. Cuando nació Alicia, pagué los gastos del hospital, la cuna, la ropa de bebé, todo. Además, continuó Rodrigo con esa sonrisa calculadora, piensa en todo lo que podrás hacer en casa. Podrás ver tus novelas sin que nadie te moleste, dormir hasta tarde, hacer esa limpieza profunda que siempre dices que quieres hacer. Limpiar. Esa era su idea de mis vacaciones ideales. Limpiar mi propia casa mientras ellos disfrutaban las aguas cristalinas del Mediterráneo con mi dinero. Mira, abuela, dijo Alicia guardando finalmente su teléfono, nosotros te vamos a mandar muchas fotos. Será como si estuvieras ahí con nosotros. Incluso podríamos hacer videollamadas desde algunos puertos. Fotos. Videollamadas. Para que pudiera ver desde lejos cómo se gastaban mi dinero, cómo disfrutaban de la vida que yo nunca tuve la oportunidad de vivir. Pero es que, intenté una vez más, me haría tanta ilusión acompañarlos. Podríamos hacer tantos recuerdos juntos. Mamá, dijo Larisa con esa paciencia forzada que usan los adultos con los niños, tú ya tienes muchos recuerdos. Déjanos hacer los nuestros. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi familia me daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Tú ya tienes muchos recuerdos. Déjanos hacer los nuestros. Como si mis recuerdos fueran suficientes para llenar el vacío que sentía en el pecho. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana de mi habitación. La luna llena iluminaba el jardín que había cuidado durante tantos años, el mismo jardín donde Larisa había jugado de niña, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había llorado cuando se lastimaba las rodillas. Ahora ese jardín era solo un estorbo para ella, algo que había que mantener mientras ellos se divertían en Europa. Al día siguiente, Larisa regresó con los boletos en la mano. Su sonrisa era radiante, como si acabara de ganar la lotería. Mamá, ya está todo listo. Partimos el 15 de marzo y regresamos el 30. Justo 3 días después de tu cumpleaños. 3 días después de mi cumpleaños. Ni siquiera se había molestado en coordinar las fechas para estar conmigo en mi día especial. Era como si mi cumpleaños fuera un obstáculo menor en sus planes perfectos. Y ya hice la transferencia, añadió Rodrigo mostrándome su teléfono. 12.000 euros exactos. La agencia de viajes nos confirmó que todo está pagado. Crucero de lujo, cabinas con balcón, todas las comidas incluidas, excursiones en cada puerto. Cabinas con balcón. Comidas de lujo. Excursiones. Todo lo que yo había soñado pero que nunca podría tener. Y lo peor de todo era que le estaban comprando con mi propio dinero, como si fuera lo más natural del mundo. Mamá, tienes que firmar aquí, me dijo Larisa extendiendo un papel. Es solo una autorización para que podamos usar tu tarjeta en caso de emergencias durante el viaje. Leí el documento con cuidado. No era solo una autorización de emergencia. Era un poder limitado que les permitía acceder a mi cuenta bancaria durante los 15 días que estuvieran fuera. Mi instinto me gritaba que no firmara, pero la presión familiar era demasiado fuerte. Es solo por precaución, insistió Rodrigo. Imagínate que tengamos alguna emergencia médica en algún puerto europeo. Necesitamos tener acceso rápido a fondos. Exacto, mamá. No es que vayamos a usar el dinero para otras cosas, mintió Larisa con esa sonrisa que ya me resultaba nauseabunda. Solo para verdaderas emergencias. Firmé el papel con mano temblorosa. En ese momento no sabía que acababa de firmar mi propia humillación. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Larisa compraba ropa nueva para el viaje, Rodrigo investigaba restaurantes en cada puerto, y Alicia se compraba todo tipo de accesorios para sus fotos de Instagram. Todo con mi dinero, por supuesto. Abuela, mira este bikini que me compré, me decía Alicia mostrándome prendas que costaban más que mi comida de una semana. Va a quedar perfecto en las fotos de Santorini. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía como se me desgarraba el alma.
Cada compra era un recordatorio de que yo no iba a estar ahí, de que iba a pasar mi cumpleaños 73 completamente sola mientras ellos vivían la vida que yo había pagado. Una semana antes del viaje, me armé de valor para hacer un último intento. Hija, he estado pensando. Tal vez podríamos cancelar una de las cabinas y yo podría acompañarlos. No necesito lujos, podría dormir en el sofá de alguna de sus habitaciones. La mirada que me dieron los tres fue de horror absoluto, como si hubiera sugerido algo obsceno. Mamá, por favor, dijo Larisa con exasperación. Ya hablamos de esto. Tú no vienes y punto. No vamos a arruinar nuestras vacaciones porque tú tengas miedo de quedarte sola. No es miedo, intenté explicar. Solo quería pasar tiempo con mi familia. Pasas tiempo con nosotros todos los días, mintió Rodrigo. De hecho, pasas demasiado tiempo con nosotros. Necesitamos un descanso. Un descanso. De mí. Como si fuera una carga insoportable en sus vidas. Además, abuela, añadió Alicia con esa crueldad casual que solo tienen los jóvenes, tú no entenderías nada de lo que vamos a hacer. Son actividades para gente de nuestra generación. Actividades para su generación. Visitar museos, caminar por ciudades históricas, disfrutar de la gastronomía europea. Aparentemente, todo eso requería una edad específica que yo ya había superado. La noche antes de su partida, preparé una cena especial. Gasté mis últimos euros en ingredientes frescos, cociné durante horas los platos favoritos de cada uno. Pensé que tal vez, en nuestra última cena juntos, podría mostrar algo de gratitud o al menos algo de cariño. Llegaron tarde, como siempre. La comida ya estaba fría cuando se sentaron a la mesa. Rodrigo revisaba constantemente su teléfono, Alicia tomaba fotos de la comida para sus redes sociales sin probarla, y Larisa hacía una lista de último momento de cosas que no debía olvidar empacar. Está deliciosa, mamá, murmuró Larisa sin levantar la vista de su lista. Era obvio que ni siquiera había probado el asado que había tardado 3 horas en preparar. Sí, muy rica, abuela, secundó Alicia mientras editaba las fotos en su teléfono. Pero no puedo comer mucho porque mañana quiero verme bien en el bikini. Rodrigo ni siquiera se molestó en fingir. Comió rápido, en silencio, como si tuviera prisa por terminar e irse. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos sola en la cocina, los escuché hablando en la sala. ¿Ya confirmaste que el vecino va a revisar la casa?, preguntó Rodrigo. Sí, don Vicente va a pasar día por medio a ver que todo esté bien, respondió Larisa. También le dije que si mamá necesita algo urgente, él puede ayudarla. Don Vicente. Mi vecino de 80 años que apenas podía caminar. Esa era su idea de cuidado para mí durante su ausencia. Perfecto, continuó Rodrigo. ¿Y ya transferiste el dinero extra a nuestra cuenta conjunta? Por supuesto. Mamá ni siquiera se dio cuenta. Piensa que solo gastamos lo del crucero, pero con el poder que firmó, ya moví otros 3.000 euros para nuestros gastos personales en el viaje. Se me cayó el plato que estaba lavando. Se hizo pedazos contra el suelo de la cocina, igual que mi corazón. No solo me habían excluido de las vacaciones que yo estaba pagando, sino que además me estaban robando dinero extra sin que yo lo supiera. Genial, dijo Alicia. Con eso podemos hacer todas las excursiones premium que queremos. Y tal vez hasta comprarnos algunas cosas en las tiendas duty free. SHH, murmuró Larisa. Hablen más bajo, no vayan a escuchar. Pero ya era demasiado tarde. Ya había escuchado todo. Ya sabía exactamente lo que pensaban de mí y lo que estaban haciendo con mi dinero. Esa noche, mientras ellos terminaban de empacar entre risas y emoción, yo me quedé en mi habitación mirando el techo. Por primera vez en 73 años, sentí lo que era la verdadera soledad. No la soledad física, sino esa soledad del alma que viene cuando te das cuenta de que las personas que más amas en el mundo te ven solo como un cajero automático. Pero ellos no sabían algo. No sabían que la casa donde vivíamos, la casa que consideraban suya, estaba completamente a mi nombre. No sabían que yo tenía documentos y poderes que ellos ni siquiera imaginaban. No sabían que esta vieja aparentemente indefensa tenía más cartas bajo la manga de las que podrían imaginar. Y muy pronto, lo iban a descubrir. La mañana del 15 de marzo llegó con una lluvia fina que golpeaba contra las ventanas. Era como si el cielo estuviera llorando por mí. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el desayuno para mis queridos viajeros. Café recién hecho, tostadas doradas, mermelada casera que había preparado especialmente para ellos. Larisa bajó primero,
arrastrando su maleta nueva por las escaleras sin importarle el ruido que hacía. Llevaba puesto un conjunto deportivo costoso que yo le había comprado la semana anterior. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje impecable, como si fuera una sesión de fotos en lugar de a un aeropuerto. «Buenos días, mamá», me dijo sin mirarme realmente, más concentrada en revisar su teléfono. «El taxi llega en 20 minutos». Rodrigo apareció poco después, cargando 2 maletas más. Su sonrisa era la de un hombre que estaba a punto de disfrutar unas vacaciones que no había pagado. «Lucía, gracias por todo esto. De verdad apreciamos tu generosidad». Generosidad. Como si regalarles 12.000 euros fuera un acto voluntario de mi parte y no algo que me habían impuesto. Alicia fue la última en bajar. Llevaba auriculares puestos y ni siquiera me saludó. Se sentó a la mesa, tomó una tostada y comenzó a comer mientras scrolleaba en su Instagram, probablemente viendo las historias de sus amigas que ya estaban de vacaciones en otros destinos exóticos. «¿Ya tienen todo?», pregunté con una sonrisa forzada. «Pasaportes, boletos, dinero en efectivo». «Todo bajo control, mamá», respondió Larisa guardando su teléfono en un bolso de diseñador que también había salido de mi tarjeta de crédito. «Ya confirmé el check-in online y tenemos los asientos juntos». Asientos juntos. Los 3. Formando su pequeña familia perfecta sin espacio para la abuela que había hecho posible todo esto. El taxi llegó puntualmente. El conductor tocó la bocina 2 veces y Rodrigo se apresuró a cargar las maletas. Eran tantas que parecía que se mudaran permanentemente en lugar de irse solo por 15 días. «Bueno, mamá», me dijo Larisa dándome un abrazo rápido y frío, «cuídate mucho. No hagas nada peligroso como subir escaleras para limpiar las lámparas o mover muebles pesados». Como si fuera una inválida. Como si mis 73 años me convirtieran automáticamente en una persona incapaz de cuidar de mí misma. «Nos vemos en 2 semanas», añadió Rodrigo dándome una palmadita condescendiente en el hombro. «Que disfrutes tu tiempo a solas». Alicia ni siquiera se despidió apropiadamente. Me dio un abrazo distraído mientras seguía viendo su teléfono y murmuró un chau, abuela casi inaudible. Los vi subir al taxi desde la ventana de la sala. Larisa se sentó adelante con el conductor y comenzó a hablarle animadamente sobre su viaje. Rodrigo y Alicia se acomodaron atrás, él revisando los documentos de viaje y ella tomándose selfies para documentar el inicio de su aventura europea. Ninguno de los 3 volteó a mirarme. Ninguno me dijo adiós con la mano. Para ellos, yo ya había cumplido mi función, pagar la cuenta. Ahora era solo un estorbo del que se habían librado por 15 días. El taxi desapareció al final de la calle y la casa se sumió en un silencio sepulcral. Era un silencio diferente al que había conocido antes. No era la paz tranquila de la soledad elegida, sino el vacío doloroso del abandono. Caminé por las habitaciones vacías sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. En el cuarto de Larisa, que técnicamente ya no era su cuarto porque se había mudado con Rodrigo hacía años, todavía quedaban algunas de sus cosas. Ropa que ya no usaba, libros de la universidad, fotos viejas de cuando era adolescente y yo era la persona más importante en su vida. Tomé una de esas fotos. Era de su graduación de secundaria. Yo estaba parada junto a ella, orgullosa, radiante. Ella me abrazaba y sonreía genuinamente. En esa época yo era su heroína, la madre soltera que había sacrificado todo para darle la mejor educación posible. Ahora era solo la vieja que les estorbaba en sus planes. Me senté en mi sofá favorito, el mismo donde había amamantado a Larisa cuando era bebé, donde había consolado cuando tenía pesadillas, donde había escuchado sus problemas de adolescente durante horas interminables. Ahora ese sofá se sentía demasiado grande para mí sola. Encendí la televisión para llenar el silencio, pero incluso los programas de la mañana me parecían estridentes y falsos. Todo me recordaba lo sola que estaba. Los comerciales de familias felices, los programas de viajes mostrando exactamente los destinos donde mi familia estaba disfrutando sin mí. Hacia el mediodía sonó mi teléfono. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez era Larisa llamando para decirme que había cambiado de opinión, que habían decidido que yo sí podía acompañarlos después de todo. Pero no era Larisa. Era don Vicente, mi vecino. «Lucía, buenos días». Solo llamaba para confirmar que ya se fueron los muchachos y que todo está bien por allá. «Sí, don Vicente, ya partieron esta mañana», respondí tratando de mantener la voz firme. «Perfecto. Recuerde que si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Larisa me pidió que estuviera pendiente de usted». «¿Pendiente de mí?».
como si fuera una mascota que había que alimentar y revisar de vez en cuando. Gracias, don Vicente. Muy amable. Después de colgar, me quedé viendo el teléfono en mis manos. Era un modelo viejo, básico, nada comparado con los smartphones últimos modelos que llevaban Larisa, Rodrigo y Alicia. Pero funcionaba para lo que necesitaba. Y en ese momento, necesitaba hacer una llamada muy importante. Busqué en mi libreta de direcciones un número que tenía anotado desde hacía meses, pero que nunca había usado. Era el número de Mariana, una abogada especializada en derecho familiar que me había recomendado una amiga del Club de Jubilados. Estudios Jurídicos Herrera, buenos días. Buenos días. Habla Lucía Torres. Quisiera solicitar una cita con la doctora Mariana, por favor. Por supuesto, señora Torres. ¿Para qué tipo de consulta? Para revisar los documentos de propiedad de mi casa y discutir algunas cuestiones relacionadas con el manejo de mis finanzas familiares. Perfecto. La doctora Mariana tiene disponibilidad mañana a las 3 de la tarde. ¿Le conviene? Me conviene perfectamente. Después de anotar la dirección del despacho, colgué el teléfono y sentí algo que no había sentido en semanas: determinación. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar sola por el barrio. No porque necesitara comprar algo o porque tuviera algún mandado pendiente, sino simplemente porque quería recordar cómo se sentía ser dueña de mis propias decisiones. Caminé por las calles que conocía desde hacía décadas, saludé a los vecinos que encontré en el camino, me detuve en el parque donde solía llevar a Larisa cuando era pequeña. El banco donde nos sentábamos a compartir helado seguía ahí, un poco más deteriorado pero todavía funcional. Me senté en ese banco y observé a las familias que pasaban. Padres empujando cochecitos, abuelos persiguiendo nietos que corrían entre los árboles, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Todos parecían tener algo que yo había perdido, la certeza de que importaban para alguien. Pero mientras estaba ahí sentada, viendo la vida pasar frente a mis ojos, comencé a darme cuenta de algo importante. No necesitaba la validación de mi familia para tener valor como persona. Había criado a una hija, había trabajado durante décadas salvando vidas como enfermera, había mantenido una casa, había contribuido a la sociedad de maneras que tal vez ellos nunca entenderían. Y tenía recursos. Tenía más recursos de los que ellos imaginaban. Esa noche, mientras ellos probablemente estaban cenando en algún restaurante elegante del barco con mi dinero, yo estaba en la cocina de mi casa organizando todos mis documentos importantes. Escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, certificados de inversiones que había hecho a lo largo de los años. Era hora de recordarles a Larisa, Rodrigo y Alicia algo que parecían haber olvidado, que yo era Lucía Torres, y que conmigo no se jugaba. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en semanas, no era tristeza o resentimiento. Era algo parecido a la anticipación, como cuando era joven y tenía una cita importante o una entrevista de trabajo que podía cambiar mi vida. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje sastre azul marino, el que había usado para las reuniones importantes del hospital cuando todavía trabajaba. Me maquillé ligeramente y me peiné de manera profesional. Quería que la doctora Mariana me viera como lo que era, una mujer seria con asuntos serios que resolver. El despacho de abogados estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante de oficinas. Llegué 15 minutos antes de la cita y me senté en la sala de espera revisando mentalmente todo lo que quería discutir con la abogada. Señora Torres, me llamó una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un moño profesional y una sonrisa cálida pero seria. Soy Mariana Herrera. Un placer conocerla. Su oficina era impresionante pero acogedora. Estantes llenos de libros legales, un escritorio de madera maciza y fotografías de su familia en marcos elegantes. Me hizo sentir inmediatamente cómoda y respetada. Cuénteme, señora Torres, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué toda la situación. Le conté sobre el crucero, sobre el dinero que habían tomado sin mi consentimiento, sobre cómo me habían excluido de las vacaciones que yo estaba pagando. Le mostré el documento que había firmado dándoles acceso a mi cuenta bancaria. Mariana escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con comprensión. Cuando terminé mi relato, revisó cuidadosamente todos los documentos que había traído. Señora Torres, me dijo finalmente, lo que me está describiendo constituye abuso financiero de ancianos. El hecho de que hayan tomado dinero adicional sin su conocimiento explícito es técnicamente un robo, sin importar que tengan este poder limitado. Abuso financiero de ancianos.
Escuchar esas palabras dichas por una profesional me hizo sentir validada de una manera que no había experimentado en meses. Además, continuó Mariana, veo aquí que usted es la única propietaria de la casa donde viven. ¿Ellos pagan alquiler o contribuyen a los gastos de mantenimiento? No, respondí sintiéndome cada vez más segura. Viven ahí gratuitamente desde que Larisa se casó. Yo pago todos los servicios, el mantenimiento, los impuestos, todo. Entiendo. Y veo que tiene inversiones considerables, además de su pensión. Señora Torres, usted tiene muchas más opciones de las que probablemente se imagina. Me explicó que podía revocar inmediatamente el poder que les había dado, que podía cambiar las claves de mis cuentas bancarias, que incluso podía iniciar un proceso de desalojo si decidía que ya no quería que vivieran en mi casa. Pero doctora, pregunté con cierta timidez, ¿no pensará que soy una anciana vengativa que quiere lastimar a su propia familia? Mariana me miró directamente a los ojos. Señora Torres, proteger sus bienes y su bienestar no es venganza, es supervivencia. Y por lo que me ha contado, esta situación solo va a empeorar si usted no toma medidas. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer nueva. Tenía un plan, tenía apoyo profesional y, por primera vez en meses, tenía esperanza. Mi siguiente parada fue el banco. Ahí me encontré con el gerente, el señor Augusto, que me conocía desde hacía años porque siempre había sido muy responsable con mis finanzas. Señora Torres, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Augusto, necesito revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos días y cambiar todas mis claves de acceso. Cuando vimos el estado de cuenta en su computadora, mi sospecha se confirmó. No solo habían tomado los 12.000 euros del crucero y los 3.000 adicionales que había escuchado mencionar. Habían hecho transferencias por otros 2.000 euros más para gastos imprevistos de viaje. 17.000 euros en total. Más de 3 meses de mi pensión. Señora Torres, me dijo Augusto con preocupación, estas transferencias son muy grandes. Usted autorizó todas estas transacciones. Autoricé el crucero, respondí firmemente. El resto no. Augusto procedió inmediatamente a cancelar el poder que había firmado y cambió todas las claves de acceso a mis cuentas. También me ayudó a establecer un límite diario para transferencias que requeriría mi presencia física en el banco. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?, me preguntó. Sí, respondí sintiendo una calma extraña. Quiero que me ayude a revisar todas mis inversiones y cuentas de ahorro. Es hora de que tome control total de mis finanzas. Durante las siguientes 2 horas, Augusto y yo revisamos cada aspecto de mi situación financiera. Era mucho mejor de lo que había recordado. Años de trabajo como enfermera, años de ahorrar cuidadosamente, inversiones conservadoras pero sólidas. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. También tenía suficiente poder financiero para tomar decisiones que mi familia nunca vería venir. Esa noche, mientras comía una cena sencilla en mi cocina silenciosa, sonó mi teléfono. Era una videollamada desde un número internacional. Sabía exactamente quién era. La cara de Larisa apareció en la pantalla, bronceada y sonriente, con el Mediterráneo de fondo. Mamá, ¿cómo estás? Te extrañamos mucho. Mentirosa. Si me extrañaran, me habrían llevado con ellos. Hola, hija. Se ve que lo están pasando muy bien. Increíble. Roma fue espectacular. Ahora estamos camino a Barcelona. Mamá, tendrías que ver estos atardeceres. Son como de postal. Atardeceres que yo nunca vería porque ellos habían decidido que no era digna de acompañarlos. Mamá, mira, Rodrigo apareció en la pantalla agitando una copa de champán. Estamos brindando por ti, por hacer posible este viaje maravilloso. Brindando por mí, con mi dinero, mientras yo comía sola en mi cocina. Abuela, gritó Alicia desde el fondo, te compramos unos souvenirs súper lindos. Te van a encantar. Souvenirs. Probablemente baratijas de 5 euros, compradas con mi dinero para hacerme sentir incluida en las vacaciones de las que me habían excluido. ¡Qué considerados!, respondí manteniendo mi voz neutral. Está todo saliendo como esperaban. Mejor de lo que esperábamos, respondió Larisa. Los restaurantes, las excursiones, todo ha sido perfecto. Y mañana vamos a hacer una excursión en helicóptero sobre la Costa Azul. Helicóptero. Seguramente otra emergencia que requería acceso a mi cuenta bancaria. Suena muy emocionante, dije. Espero que tengan fondos suficientes para todas estas aventuras. Por supuesto,
Mamá, eres muy generosa. Cuando regresemos te vamos a compensar de alguna manera. Compensar. Como si pudieran compensar años de tomar mi dinero por sentado, años de tratarme como si fuera invisible, años de hacerme sentir como una carga en mi propia casa. Bueno, los dejo descansar, les dije. Disfruten el resto de su viaje. Te queremos, mamá, dijeron al unísono antes de cortar la llamada. Te queremos. 3 palabras que sonaban más huecas que nunca. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono por un largo momento. Luego lo puse en modo silencioso y lo guardé en un cajón. No necesitaba más recordatorios de lo poco que valía para ellos. Pero muy pronto, ellos iban a recibir un recordatorio de lo mucho que yo valía para... Los siguientes días fueron los más productivos que había tenido en años. Sin la constante presión de atender las necesidades y demandas de mi familia, por primera vez en décadas pude concentrarme completamente en mí misma y en mis propios objetivos. El miércoles regresé al despacho de Mariana con una decisión clara. Doctora, quiero que inicie los trámites de desalojo. Quiero que mi familia sepa que ya no pueden vivir en mi casa sin mi consentimiento explícito. Mariana sonrió con aprobación. Me parece una decisión muy sensata, señora Torres. ¿Cuánto tiempo quiere darles para que encuentren otra vivienda? 30 días a partir de su regreso, respondí sin dudarlo. Tiempo suficiente para que entiendan que las cosas han cambiado. Perfecto. También voy a redactar una carta formal exigiendo la devolución inmediata de los 5.000 euros que tomaron sin autorización. Si no responden favorablemente, procederemos con una demanda por apropiación indebida. El jueves fui a una inmobiliaria del centro. Quería explorar opciones de apartamentos para mí sola, lugares donde pudiera empezar una nueva vida sin el peso de las expectativas familiares. Señora Torres, me dijo Lourdes, la agente inmobiliaria, tengo varias opciones que podrían interesarle. ¿Busca algo en particular? Quiero algo moderno, bien ubicado, con seguridad. No me importa que sea más pequeño que mi casa actual. De hecho, lo prefiero. Me mostró 3 apartamentos ese día. El tercero me enamoró inmediatamente. Era un penthouse en un edificio nuevo, con vista a la ciudad, cocina moderna, 2 habitaciones amplias y lo más importante, estaba solo a 2 cuadras de mi casa actual. Es perfecto, le dije a Lourdes. ¿Cuándo podría firmar el contrato? Si está segura, podemos hacer todos los trámites mañana mismo. El propietario está ansioso por alquilar. No quiero alquilarlo, la corregí. Quiero comprarlo. Los ojos de Lourdes se abrieron como platos. Probablemente no esperaba que una señora de 73 años llegara dispuesta a comprar un penthouse de contado. El viernes firmé la compra. Pagué todo en efectivo, sin necesidad de hipotecas o financiamientos complicados. Décadas de ahorros responsables finalmente tenían un propósito que me beneficiaba solo a mí. Felicitaciones, señora Torres, me dijo Lourdes entregándome las llaves. Es oficialmente la propietaria de este hermoso apartamento. Esa tarde, mientras mi familia probablemente estaba cenando en algún restaurante francés elegante, yo estaba de pie en la terraza de mi nuevo hogar, contemplando la ciudad que se extendía ante mis ojos. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. El sábado contraté una empresa de mudanzas. Quiero que trasladen mis pertenencias personales el próximo lunes, les dije. Solo lo que realmente me importa. El resto puede quedarse. También contraté un servicio de limpieza profunda para mi casa. Si iba a dejar ese espacio, lo dejaría impecable. No porque se lo debiera a mi familia, sino porque esa casa había sido mi hogar durante tanto tiempo que merecía un adiós digno. El domingo, mi último día en la casa, decidí hacer algo simbólico. Preparé mi desayuno favorito, me senté en mi lugar habitual de la mesa del comedor y escribí una carta. Querida familia, comencé. Para cuando lean esta carta, ya habré tomado algunas decisiones importantes sobre mi vida y mi futuro. Durante años he permitido que me traten como si mi único valor fuera el dinero que puedo proporcionarles. He permitido que vivan en mi casa sin contribuir. He permitido que tomen mis recursos por sentado mientras me excluyen de las experiencias que esos mismos recursos hacen posibles. Continué escribiendo durante casi 1 hora. Les expliqué cada decisión que había tomado, cada cambio que habían provocado con su comportamiento. No escribí con ira, sino con la claridad fría de alguien que finalmente ha visto la realidad sin los filtros del amor ciego. No hago esto para lastimarlos, escribí hacia el final. Lo hago para protegerme. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Espero que algún día puedan entender eso.
Firmé la carta simplemente como Lucía y la dejé sobre la mesa del comedor, junto con las nuevas llaves de la casa y una copia de los documentos de desalojo. El lunes por la mañana llegaron los de la mudanza. En 3 horas habían trasladado todas mis pertenencias importantes a mi nuevo apartamento. Ropa, libros, fotos familiares de cuando éramos realmente una familia, algunos muebles que tenían valor sentimental. Cuando terminaron, hice un último recorrido por la casa vacía. Cada habitación tenía recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Pero ya no me pertenecían. Esa casa había sido el escenario de mi vida como madre y abuela. Mi nuevo apartamento sería el escenario de mi vida como Lucía Torres, la mujer que había olvidado que podía existir independientemente de su familia. Cerré la puerta principal y metí las llaves por debajo. Mi nuevo apartamento estaba a solo 2 cuadras, así que caminé lentamente, cargando una pequeña maleta con mis últimas pertenencias. Cuando llegué a mi nuevo hogar, me preparé un té y me senté en mi nueva terraza. Desde ahí podía ver perfectamente mi antigua casa. Sería interesante observar la reacción de mi familia cuando regresaran de su crucero europeo financiado por mi dinero y se encontraran con las sorpresas que les había preparado. Tomé un sorbo de té y sonreí por primera vez en semanas. 73 años era una edad perfecta para empezar una nueva vida. El martes recibí la primera llamada. Era Larisa, y por el número internacional supe que todavía estaban en Europa. Mi teléfono sonó insistentemente durante 5 minutos antes de que decidiera contestar. «Mamá», su voz sonaba tensa, preocupada. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente». «Hola, Larisa. ¿Cómo van las vacaciones?», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá, hay un problema. Intenté hacer una transferencia para una excursión y me dice que no tengo acceso a tu cuenta. ¿Está todo bien con el banco?». Ahí estaba. La primera grieta en su mundo perfecto de vacaciones pagadas. «Todo está perfectamente bien con el banco», respondí. Simplemente decidí tomar control de mis propias finanzas. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginar su cara de confusión y pánico. «¿Qué quieres decir con eso?». «Mamá, necesitamos ese dinero para las últimas excursiones. Todavía nos quedan 5 días de viaje». «Larisa, ya gastaron 17.000 euros. Creo que es suficiente, ¿no te parece?». «¿17.000? No, mamá, solo gastamos lo del crucero y Mavi algunos extras menores». «Hija», la interrumpí, «tengo todos los estados de cuenta aquí conmigo. Sé exactamente cuánto han gastado y cuándo lo han gastado». Otro silencio. Esta vez más largo y más tenso. «Mamá, no entiendo qué está pasando. ¿Estás enojada por algo? ¿Hicimos algo malo?». La inocencia fingida en su voz me habría dolido antes. Ahora solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. «Larisa, cuando regresen hablaremos. Disfruten sus últimos días de vacaciones». «Pero mamá, necesitamos». Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida le había colgado a mi hija, y la sensación era liberadora. Los siguientes días fueron una sucesión de llamadas desesperadas. Rodrigo intentó usar su encanto habitual conmigo, explicándome que habían planeado una experiencia única para el último día y que necesitaban solo un poquito más de dinero. Alicia me mandó mensajes de texto llenos de emojis de corazones y caritas tristes, diciéndome cuánto me extrañaba y lo mucho que querían comprarme algo realmente especial como recuerdo. No respondí a ninguno. El viernes recibí un mensaje de audio de Larisa. Su voz sonaba diferente, más desesperada. «Mamá, no sé qué está pasando, pero estás empezando a asustarme. No contestas nuestras llamadas, no respondes los mensajes. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Por favor respóndeme. Estamos muy preocupados». Preocupados. Ahora que su cajero automático no funcionaba, estaban preocupados. El sábado llegó otra llamada. Esta vez la dejé ir al buzón de voz. «Mamá, regresamos mañana. Nuestro vuelo llega a las 6 de la tarde. Espero que estés bien. Necesitamos hablar urgentemente sobre lo que está pasando con el banco. Rodrigo dice que puede haber algún problema de seguridad con tu cuenta y que deberíamos ir juntos al banco el lunes para solucionarlo». Problema de seguridad. Qué conveniente manera de explicar por qué ya no podían robarme dinero libremente. El domingo por la tarde me senté en mi terraza con una taza de café y unos binoculares que había comprado especialmente para la ocasión. Desde mi apartamento tenía vista perfecta de la entrada de mi antigua casa. A las 7:30 de la tarde llegó el taxi.
Los vi bajarse cargados de maletas, bronceados y relajados. Larisa tenía el cabello más claro, probablemente se lo había arreglado en algún salón europeo elegante. Rodrigo llevaba una camisa nueva que gritaba comprada en Italia. Alicia cargaba bolsas de compras de varias tiendas famosas. Los observé mientras Rodrigo pagaba el taxi y comenzaban a cargar las maletas hacia la puerta principal. Larisa buscaba las llaves en su bolso, hablando animadamente con Alicia sobre algo divertido que probablemente había pasado en el avión. Fue Rodrigo quien encontró el sobre debajo de la puerta. Lo recogió con curiosidad y se lo mostró a Larisa. Ella abrió el sobre y comenzó a leer la carta. Incluso desde mi terraza pude ver el momento exacto en que entendió lo que estaba leyendo. Su postura cambió, su cara se descompuso, comenzó a gesticular violentamente mientras le gritaba algo a Rodrigo. Rodrigo leyó la carta por encima del hombro de Larisa. Su reacción fue aún más dramática. Comenzó a caminar en círculos frente a la puerta, pasándose las manos por el cabello. Alicia seguía sin entender qué pasaba hasta que Larisa le mostró la carta. Mi nieta la leyó con los ojos cada vez más abiertos, y luego comenzó a llorar. Era como ver una obra de teatro desde los palcos. El drama, la incredulidad, la desesperación. Todo interpretado en la entrada de la casa que ya no era su hogar. Larisa sacó su teléfono y me llamó. Desde mi terraza podía verla caminar de un lado a otro mientras el teléfono sonaba en mis manos. No contesté. Llamó 5 veces más. Luego Rodrigo lo intentó. Luego Alicia. Finalmente, Larisa comenzó a golpear la puerta como si eso fuera a cambiar algo. Como si golpear lo suficientemente fuerte fuera a hacer que las cerraduras cedieran y que yo apareciera mágicamente para solucionar su problema. Después de 20 minutos de drama en la entrada, se dieron cuenta de que no tenían opciones. Cargaron sus maletas otra vez y comenzaron a caminar por la calle, probablemente buscando un hotel donde pasar la noche. Los seguí con los binoculares hasta que desaparecieron en la esquina. Entonces me serví otra taza de café y me quedé en la terraza disfrutando de la vista nocturna de la ciudad. Por primera vez en meses, mi cumpleaños había sido realmente feliz. No porque hubiera celebrado con globos y pasteles, sino porque finalmente había aprendido a regalarme a mí misma lo que más necesitaba, respeto. El lunes por la mañana decidí salir a hacer mis compras habituales en el supermercado del barrio. Sabía que era probable que me encontrara con ellos, pero ya no me importaba. De hecho, tenía curiosidad por ver cómo iban a manejar la situación en público. Estaba eligiendo frutas en la sección de verduras cuando los vi entrar. Los tres se veían terribles. Larisa tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Rodrigo llevaba la misma ropa del día anterior y caminaba con los hombros caídos. Alicia parecía haber estado llorando toda la noche. Me vieron inmediatamente. Larisa me señaló y comenzaron a caminar hacia mí con determinación. Otros clientes del supermercado comenzaron a notar que algo estaba pasando. «Mamá», me dijo Larisa con voz temblorosa cuando llegó hasta donde yo estaba, «¿qué es esto? ¿Qué significa esa carta? ¿Por qué cambiaste las cerraduras?» Continué eligiendo manzanas como si nada estuviera pasando. «Buenos días, Larisa. ¿Cómo estuvo el resto del viaje?» «No me cambies el tema», gritó, y varias personas voltearon a mirarnos. «Dormimos en un hotel barato anoche porque no podemos entrar a nuestra casa». «Tu casa», la corregí suavemente, «está donde tú pagas alquiler. Mi casa es donde yo vivo». Rodrigo se acercó con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería manipularme. «Lucía, obviamente hay un malentendido aquí. Somos familia. Esta situación se puede resolver fácilmente». «¿Qué malentendido, Rodrigo?», pregunté manteniendo mi voz calmada. ¿El malentendido de que gastaron 17.000 euros de mi dinero sin mi permiso? ¿O el malentendido de que me excluyeron del viaje que yo estaba pagando? La gente del supermercado ya no fingía que no estaba escuchando. Una señora mayor que conocía del barrio me sonrió con aprobación. «Mamá, tú nos diste permiso», insistió Larisa, pero su voz sonaba menos segura. «Firmaste el papel». «Firmé un papel para emergencias», respondí, «no para excursiones en helicóptero y cenas en restaurantes de lujo». Alicia finalmente habló, con lágrimas en los ojos. «Abuela, no entiendo por qué estás siendo tan cruel. Solo queríamos disfrutar las vacaciones». «¿Cruel?», repetí, y sentí que mi paciencia se agotaba. ¿Cruel es que una mujer de 73 años quiera tener control sobre su propio dinero? ¿O cruel es excluir a esa misma mujer del viaje que ella está pagando? «Pero abuela», continuó Alicia, «tú dijiste que entendías».
Dijiste que estaba bien que nos fuéramos sin ti. Nunca dije que estaba bien, la corrigí. Dije que entendía que ustedes habían tomado esa decisión. Hay una diferencia. Rodrigo cambió de táctica. Mira, Lucía, admito que tal vez nos excedimos un poco con los gastos. Pero podemos pagarte de vuelta. Necesitamos tiempo para organizarnos, pero te vamos a devolver cada peso. ¿Con qué dinero, Rodrigo?, pregunté. ¿Con el sueldo que no tienes porque renunciaste a tu trabajo el año pasado para buscar nuevas oportunidades? Se puso rojo como un tomate. Odiaba que le recordaran que llevaba casi un año desempleado, viviendo de mi generosidad. Larisa intentó otro enfoque. Mamá, sé que estás dolida, y tienes derecho a estarlo. Pero esto es demasiado extremo. Somos tu familia. No puedes simplemente echarnos a la calle. No los eché a la calle, respondí calmadamente. Les di 30 días para encontrar su propio lugar. Es tiempo más que suficiente para adultos responsables. ¿Pero dónde vamos a conseguir dinero para un depósito y alquiler?, preguntó Rodrigo con desesperación. Tal vez deberían conseguir trabajos, sugerí. Como hace la gente normal. El supermercado estaba completamente silencioso ahora. Todo el mundo había dejado de fingir que no estaba escuchando nuestra conversación. Mamá, por favor, suplicó Larisa, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos, no las lágrimas manipuladoras de siempre. Sé que cometimos errores, pero no podemos empezar de cero. Tenemos 30 años viviendo en esa casa. Y yo tengo 73 años siendo tratada como un cajero automático, respondí. Creo que ya es hora de que eso cambie. Alicia se acercó e intentó tomar mi mano. Abuela, te prometo que las cosas van a ser diferentes. Vamos a valorarte más, vamos a incluirte en todo. Alicia, le dije gentilmente, las promesas que se hacen por desesperación rara vez se cumplen. Ustedes tuvieron años para valorarme y decidieron no hacerlo. ¿Entonces qué?, gritó Larisa, perdiendo finalmente la compostura. Simplemente vas a destruir a tu propia familia por dinero. No estoy destruyendo nada, respondí firmemente. Estoy construyendo una vida donde tengo dignidad. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pagué mis compras mientras ellos seguían parados ahí, procesando lo que acababa de pasar. Al salir del supermercado, Rodrigo me siguió hasta la puerta. Lucía, al menos dime dónde estás viviendo. Estamos preocupados por ti. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, estoy viviendo en mi propio apartamento, que compré con mi propio dinero, tomando mis propias decisiones. Por primera vez en años, no tienen que preocuparse por mí. Pero somos familia, insistió una última vez. La familia se trata de amor y respeto mutuo, le dije. Lo que ustedes me daban era dependencia económica disfrazada de cariño. Caminé hacia mi apartamento dejándolos parados en la entrada del supermercado. Sabía que toda esa conversación había sido escuchada por al menos 20 personas del barrio, y que para la noche toda la comunidad sabría lo que había pasado. Pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Lo único que importaba era que, por primera vez en décadas, había defendido mi dignidad en público. Esa tarde recibí una llamada de don Vicente, mi vecino. Su voz sonaba preocupada, pero también curiosa. Lucía, buenos días. Escuché que hubo algunos cambios en su situación familiar. Buenos días, Vicente. Sí, he tomado algunas decisiones importantes. Mire, no quiero meterme en asuntos que no me corresponden, pero Larisa vino a tocarme la puerta esta mañana. Estaba muy alterada, diciéndome que usted había perdido la cabeza y que necesitaban entrar a la casa para cuidar de usted. Sentí una oleada de indignación. Por supuesto que habían intentado usar a Vicente para manipular la situación. Vicente, mi mente está perfectamente clara. De hecho, creo que nunca ha estado más clara. Me lo imaginé, respondió con una risita. Lucía, la conozco desde hace 15 años. Si hubiera algo malo con su salud mental, yo sería el primero en notarlo. ¿Está usted segura de las decisiones que está tomando? Completamente segura, Vicente. Gracias por preguntar. Perfecto. Solo quería confirmar. Y entre usted y yo, creo que era hora de que pusiera límites. Yo he visto cómo la trataban. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de Vicente. Si hasta los vecinos habían notado cómo me trataba mi familia, ¿cómo había tardado tanto yo en darme cuenta? 2 horas después sonó el timbre de mi apartamento. Era Rodrigo, solo, con cara de circunstancias.
Lucía, ¿podemos hablar? Solo nosotros dos, sin drama. Lo dejé subir, curiosa por ver qué nueva estrategia había ideado. Se sentó en mi nuevo sofá y miró alrededor del apartamento con sorpresa. Este lugar está muy bien. Debe haber costado una fortuna. Rodrigo, si viniste a hablar de dinero, puedes irte. No, no. Vine a disculparme. En serio. Su voz sonaba diferente, más sincera. Lucía, creo que me dejé llevar por el estilo de vida fácil. Es verdad que debería estar trabajando en lugar de depender de tu generosidad. ¿Debería? Rodrigo, tienes 48 años. No deberías depender de la pensión de tu suegra para vivir. Tienes razón. Completamente razón. Se pasó las manos por la cara. El problema es que nos acostumbramos. Todo era tan fácil, la casa gratis, los gastos cubiertos, tu dinero siempre disponible. Al menos estaba siendo honesto. ¿Y ahora qué planean hacer?, pregunté. Buscar trabajo. Los dos. Larisa ya está revisando ofertas de empleo online, y yo voy a retomar las entrevistas que había dejado el año pasado. Me alegra escuchar eso. Lucía, solo necesitamos un poco más de tiempo. Un mes más en la casa mientras encontramos trabajo y juntamos dinero para un alquiler. Rodrigo, les di 30 días desde su regreso. Eso no cambia. Pero... Nada de peros, lo interrumpí. Durante años me han tratado como si no tuviera derecho a mi propia vida. Ahora que finalmente estoy viviéndola, no voy a permitir que me convenzan de volver atrás. Se quedó callado por un momento. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? ¿Alguna manera de recuperar tu confianza? La confianza se construye con acciones, no con palabras. Y las acciones toman tiempo. Tiempo que no nos vas a dar porque nos echas en 30 días. Tiempo que pueden empezar a usar construyendo su propia vida independiente. Rodrigo suspiró profundamente. ¿Y si conseguimos trabajo antes de que se cumpla el plazo? Eso cambiaría algo. Cambiaría que tendrían ingresos para rentar su propio lugar. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero ¿podrías al menos considerar seguir siendo parte de nuestras vidas? Quiero decir, una vez que nos hayamos independizado. La pregunta me sorprendió. Era la primera vez que sonaba genuinamente preocupado por perder mi presencia en lugar de solo mi dinero. Rodrigo, la puerta siempre estará abierta para una relación basada en respeto mutuo. Pero esa relación va a ser muy diferente a lo que teníamos antes. ¿Diferente cómo? Diferente en que ustedes van a tener que ganar mi tiempo y mi cariño, no simplemente darlo por sentado. Diferente en que van a tener que contribuir a la relación, no solo recibir. Se levantó lentamente del sofá. Entiendo. Y tienes razón en todo. Espero que algún día podamos demostrar que hemos cambiado. Yo también lo espero, Rodrigo. Sinceramente. Después de que se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. Por primera vez, alguien de mi familia había admitido que habían estado mal. Era un pequeño paso, pero era algo. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza mirando la ciudad, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Torres? Habla Teodor Mendoza, del canal de noticias locales. Nos llegó información sobre una situación familiar interesante que involucra abuso financiero de ancianos. ¿Estaría dispuesta a conversar con nosotros? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo consiguieron mi número? Una fuente anónima nos contactó después de presenciar una confrontación en un supermercado esta mañana. Parece que su historia podría ayudar a otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares. Una fuente anónima. Probablemente alguien que había estado en el supermercado esa mañana y había decidido que mi historia merecía ser contada. Señor Mendoza, necesito pensarlo. Por supuesto, señora Torres. Le doy mi número directo. Si decide que quiere compartir su historia, podríamos hacer una entrevista que realmente haga la diferencia para otros adultos mayores. Después de colgar, me quedé mirando el número en mi teléfono. Nunca había considerado la posibilidad de hacer pública mi historia, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba hacer. Tal vez era hora de que mi familia entendiera que sus acciones tenían consecuencias que iban más allá de nuestro círculo familiar. A la mañana siguiente llamé a Teodor Mendoza. Señor Mendoza, he decidido que quiero contar mi historia, pero con una condición. Quiero que se enfoque en el mensaje para otros adultos mayores, no en el drama familiar.
Perfecto, señora Torres. ¿Cuándo podríamos hacer la entrevista? Esta tarde, si es posible. En mi apartamento. Esa tarde llegó un pequeño equipo de televisión. Teodor era un hombre de unos 50 años, profesional pero cálido. Me hizo sentir cómoda inmediatamente. Señora Torres, cuéntenos cómo comenzó todo esto. Durante 40 minutos conté mi historia completa. Desde el crucero hasta mi decisión de mudarme. Teodor hizo preguntas inteligentes que me ayudaron a explicar no solo lo que había pasado, sino por qué había tomado las decisiones que tomé. ¿Qué le diría a otros adultos mayores que están en situaciones similares?, me preguntó hacia el final. Les diría que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, que el amor real incluye respeto, y que establecer límites no los convierte en malas personas. Les diría que sus recursos son suyos, y que tienen derecho a decidir cómo usarlos. Y a las familias que podrían estar aprovechándose de sus padres o abuelos mayores. Les diría que el dinero se acaba, pero los remordimientos duran para siempre. Que es mejor tener una relación honesta y modesta con sus padres que una relación falsa y cómoda que eventualmente va a destruir a toda la familia. La entrevista se transmitió 2 días después en el noticiero de la noche. Teodor había editado perfectamente, enfocándose en el mensaje de empoderamiento sin hacer que mi familia se viera como villanos caricaturescos. Esa noche mi teléfono no paró de sonar. Amigos del barrio, antiguas compañeras del hospital, incluso gente que no conocía pero que había conseguido mi número para felicitarme por mi valentía. También llamó Larisa. Su voz sonaba completamente diferente. Mamá, vi la entrevista. Sí. Y me di cuenta de algo. Cuando te escuché hablar en televisión, por primera vez en años te escuché feliz. Realmente feliz. No respondí inmediatamente porque tenía razón. En esa entrevista había sonado como la mujer que solía ser antes de convertirme solo en la proveedora de la familia. Mamá, quiero que sepas que Rodrigo y yo conseguimos trabajo. Él en una oficina de contabilidad y yo en una escuela privada. No son trabajos increíbles, pero son honestos. Me alegra escuchar eso, Larisa. Y encontramos un apartamento pequeño pero decente. Podemos mudarnos la próxima semana. ¿Y Alicia? Alicia decidió buscar trabajo también. Dice que la entrevista la hizo reflexionar sobre cuánto había dado por sentado en su vida. Era más de lo que había esperado escuchar. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que almorzáramos juntas algún día. Solo nosotras dos. Sin agenda, sin pedir nada. Solo para hablar. Me gustaría eso también, Larisa. 2 semanas después nos encontramos en un pequeño café del centro. Larisa llegó puntual, se veía más madura, más seria. Habían sido solo 3 semanas desde su regreso del crucero, pero parecía una persona diferente. Mamá, quiero pedirte perdón. No solo por el dinero, sino por todos estos años de darte por sentada. Larisa, lo importante es que ahora lo entiendas. ¿Crees que algún día podremos tener una relación normal? Una relación donde yo no necesite nada de ti y tú no sientas que tienes que darme todo. Creo que ya la estamos empezando a construir. Almorzamos durante 2 horas. Hablamos de cosas que no habíamos discutido en años, sus sueños, mis planes, recuerdos de cuando ella era pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con mi hija, no con alguien que necesitaba algo de mí. Cuando nos despedimos, me abrazó de una manera que no lo había hecho desde que era adolescente. Te amo, mamá. No por lo que puedes darme, sino por quién eres. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Larisa y yo almorzábamos una vez por semana. Rodrigo había demostrado ser más responsable de lo que había esperado. Alicia había madurado considerablemente y hasta había comenzado a estudiar una carrera técnica. Pero lo más importante era que yo había redescubierto quién era Lucía Torres más allá de ser madre, abuela y proveedora. Tomé clases de pintura, me uní a un club de lectura, hice nuevas amistades. Mi apartamento se había convertido en un refugio de paz donde cada decisión era mía. Una tarde, mientras pintaba en mi terraza, Larisa me llamó. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar el domingo? Voy a cocinar ese guiso que te gusta. ¿Hay alguna ocasión especial? Sí. Quiero celebrar que hace 6 meses que no te pedimos dinero. Me reí. Solo mi hija podía convertir la independencia económica en motivo de celebración. Me encantaría ir, Larisa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propio apartamento,
comprado con mi propio dinero, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había comenzado sintiéndome como una víctima, como alguien a quien su propia familia había traicionado. Pero había terminado sintiéndome como una sobreviviente, como alguien que había recuperado su vida. A los 73 años había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio por encima de la comodidad familiar. Que establecer límites no destruye el amor, lo purifica. Que la verdadera generosidad viene de la abundancia, no de la obligación. Me había costado 73 años aprenderlo, pero finalmente entendía que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Han pasado 2 años desde que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. 2 años desde que dejé de ser simplemente la mamá de Larisa o la abuela de Alicia para volver a ser Lucía Torres, una mujer completa con sus propios sueños, necesidades y límites. Mientras escribo estas palabras en mi terraza, viendo el atardecer sobre la ciudad que ahora siento verdaderamente mía, no puedo evitar pensar en todas las mujeres que, como yo, han dedicado décadas completas de sus vidas a hacer todo para todos, excepto para ellas mismas. Mujeres que han confundido el amor con la entrega total, el cariño con la disponibilidad absoluta, la maternidad con el sacrificio perpetuo. Durante 71 años de mi vida, creí que mi valor como mujer, como madre, como persona, dependía de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Creí que el amor se medía en sacrificios, que ser buena madre significaba decir siempre que sí, que la generosidad verdadera requería vaciarse completamente para llenar a otros. Me equivoqué terriblemente. El amor real, he aprendido, incluye límites. La generosidad auténtica nace de la abundancia personal, no del agotamiento. Ser una buena madre no significa criar hijos que no puedan funcionar sin ti, sino criar seres humanos capaces de valorar lo que reciben y de dar por elección, no por obligación. A todas las mujeres que me están leyendo, especialmente aquellas que han pasado de los 50, 60 o 70 años sintiendo que ya es demasiado tarde para cambiar algo en sus vidas, quiero decirles algo fundamental: nunca, jamás, es demasiado tarde para recuperar su dignidad. No importa cuántos años hayan invertido siendo la cuidadora universal de la familia. No importa cuántas veces hayan puesto las necesidades de otros antes que las suyas propias. No importa cuánto tiempo hayan estado financiando vidas ajenas mientras descuidaban la propia. Siempre, siempre hay tiempo para decir basta y empezar de nuevo. Sé que es aterrador. Sé que cuando has sido la roca sobre la cual toda la familia se ha apoyado durante décadas, la idea de moverte puede parecer que vas a hacer que todo se derrumbe. Pero déjenme contarles un secreto que aprendí a los 73 años. Cuando dejas de ser el único sostén, otros aprenden a sostenerse solos. Y eso no es crueldad, es el regalo más grande que puedes darles. Mis relaciones familiares hoy son más auténticas de lo que fueron en décadas. Larisa ahora me llama porque quiere escuchar mi voz, no porque necesita algo de mí. Cuando almorzamos, hablamos de libros, de sueños, de recuerdos, no de problemas que yo debo resolver o gastos que yo debo cubrir. Rodrigo me trata con un respeto que nunca había mostrado cuando yo era su fuente de financiamiento. Alicia me cuenta sus planes futuros con entusiasmo genuino, no con la expectativa de que yo los haga posibles económicamente. ¿Fue doloroso el proceso? Por supuesto. Hubo noches en las que dudé de mis decisiones, momentos en los que la culpa me susurraba que estaba siendo egoísta, ocasiones en las que la soledad me hacía cuestionar si había hecho lo correcto. Pero cada vez que me sentía flaquear, me recordaba una verdad fundamental. El verdadero egoísmo había sido permitir que mi familia creciera sin aprender valores esenciales como la gratitud, la reciprocidad y la responsabilidad personal. El verdadero daño había sido enseñarles que el amor de una madre no tiene límites, que su generosidad es infinita, que sus recursos están siempre disponibles sin importar cómo la traten. A las madres jóvenes que puedan estar leyendo esto, quiero decirles: amen a sus hijos lo suficiente como para enseñarles que ustedes también importan. Críenlos sabiendo que un día ustedes serán mujeres mayores que merecerán respeto, cuidado y consideración. No les enseñen que mamá es un recurso inagotable, enséñenles que mamá es una persona valiosa con sus propias necesidades y límites. A las mujeres de mediana edad que sienten que están empezando a desaparecer en las demandas familiares, les digo, todavía están a tiempo. No esperen a tener 73 años para darse cuenta de que han estado viviendo la vida de todos menos la suya. Empiecen ahora a establecer límites pequeños. Empiecen ahora a invertir en ustedes mismas. Empiecen ahora a recordar quiénes eran antes de convertirse en la solución para todos los problemas familiares. Y a mis contemporáneas, las mujeres que como yo han llegado a la tercera edad sintiendo que dieron todo y no saben qué les queda, les digo con la autoridad de quien lo vivió, les queda todo. Les queda la sabiduría acumulada en décadas de experiencia.
Les queda la libertad que viene con haber cumplido ya con las expectativas sociales. Les queda la capacidad de elegir cómo quieren vivir sus años dorados. Pero sobre todo, les queda el derecho a ser felices. La felicidad no es un lujo que solo pueden permitirse las mujeres jóvenes o solteras. La felicidad no es algo que deben posponer hasta que todos los demás estén cómodos. La felicidad es un derecho humano básico que no caduca con la edad ni se anula con la maternidad. Hoy, a los 75 años, soy más feliz de lo que fui en décadas. No porque no ame a mi familia, los amo profundamente, sino porque ahora ese amor es elegido, no impuesto. Es recíproco, no unidireccional. Es saludable, no codependiente. Tengo hobbies que me emocionan. Tengo amigas con las que río hasta que me duele el estómago. Tengo una rutina que diseñé yo, no que surgió de las necesidades de otros. Tengo planes para el futuro que me incluyen a mí como protagonista, no solo como facilitadora de los sueños ajenos. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que mi ejemplo le ha dado permiso a otras mujeres para hacer cambios en sus propias vidas. Recibo cartas de señoras que vieron mi entrevista y decidieron tener conversaciones difíciles con sus familias. Me llaman mujeres que por primera vez en años se inscribieron en clases que siempre quisieron tomar. Me escriben hijas que se dieron cuenta de que estaban repitiendo patrones con sus propias madres y decidieron cambiar. Mi historia personal se convirtió en algo más grande, un recordatorio de que las mujeres mayores no son recursos que se agotan, sino seres humanos que florecen cuando se les da la oportunidad. El sistema nos ha enseñado que nuestro valor disminuye con la edad, que después de cierta etapa nuestra función es solo dar y servir. Pero yo estoy aquí para decirles que eso es mentira. Nuestro valor no tiene fecha de vencimiento. Nuestra capacidad de crecer, aprender y cambiar no se detiene a los 50, 60 o 70 años. Somos mujeres completas a cualquier edad. Merecemos amor, respeto y consideración sin importar cuántos años tengamos o cuánto hayamos dado ya. Tenemos derecho a establecer límites, a decir no, a priorizar nuestro bienestar. Y si alguien, hijo, pareja, familia, les dice que están siendo egoístas por cuidar de ustedes mismas, recuérdenles que el verdadero egoísmo es esperar que alguien se sacrifique infinitamente por la comodidad de otros. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla únicamente en función de las expectativas ajenas. Ustedes importan. Sus sueños importan. Su felicidad importa. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recuperar su vida. Nunca es demasiado tarde para recordar que antes de ser madre, esposa, cuidadora, fueron una mujer con su propia identidad, sus propios sueños, su propio valor. Esa mujer sigue ahí, esperando. Y merece ser libre.